Genuino nace con la misión de promover el Evangelio para la vida de la mujer, para ayudarla a amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente. Mi nombre es Karen Garza y te doy la bienvenida al podcast de Genuino. Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidas al podcast de Genuino. Estoy muy contenta de que tengamos esta nueva plataforma para seguir creciendo juntas. Gracias por escucharnos. Oro porque todo lo que escuches aquí bendiga tu corazón. Y nada más una cosa rápida que quiero decir antes de comenzar es que estoy muy agradecida con Dios de que nos sigas y que escuches lo que Dios ha puesto en nuestro corazón, pero quisiera decirte que este podcast está intencionado para enriquecer y complementar tu vida espiritual y no para ser tu alimento principal. Este tipo de ministerios en línea son una bendición, a mí me encantan y me han bendecido muchísimo, pero en ningún momento debe de reemplazar nuestro compromiso con nuestra iglesia local y con nuestros pastores. Así que te invito, ama a tu iglesia local, honra a tus pastores y también ten tu tiempo personal con Dios. Y bueno, habiendo dicho esto, comencemos. El día de hoy vamos a empezar una serie titulada Teocéntricos. Teo significa Dios, por lo que teocéntricos significa centrados en Dios. Y el propósito de esta serie es que podamos examinar nuestras vidas para saber en dónde estamos parados y a dónde tenemos que llegar. La meta es ser personas que realmente tienen a Dios como el centro de su vida. Todos tenemos una cosmovisión, es decir, una perspectiva de cómo vemos la vida. Nuestra cosmovisión es formada por nuestra crianza, nuestra cultura, nuestro género, nuestro contexto, etc. Sin embargo, el factor determinante de nuestra perspectiva de la vida es la perspectiva que tenemos de Dios. En otras palabras, lo que tú y yo pensamos acerca de Dios determina lo que pensamos de nosotros mismos, del matrimonio, del dinero, de la maternidad, del conflicto, de la iglesia, de la vida, de la muerte, prácticamente de todo. Este es el círculo virtuoso. Una correcta perspectiva de Dios nos llevará a tener a Dios en la correcta posición de nuestro corazón, llevándonos a tener una correcta perspectiva de todas las cosas, permitiéndonos llevar una vida agradable delante de Dios. Vamos a dividir esta frase en puntos. El primer punto es una correcta perspectiva de Dios. Si queremos ser personas centradas en Dios, primero debemos de tener una correcta perspectiva de Dios. Necesitamos el conocimiento del Dios verdadero y de su obra en la cruz. Vamos a Mateo 16 del 13 al 17. Se los voy a leer. Al llegar a Cesarea de Filipo, les preguntó Jesús, ¿quién dice la gente que soy? Bueno, le respondieron, algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías y otros que eres Jeremías o alguno de los profetas. ¿Y quién creen ustedes que soy? Tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente, respondió Simón Pedro. Dios te ha bendecido, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque esto no lo aprendiste de labios humanos. Mi Padre Celestial te lo reveló personalmente. ¡Wow! No exagero al decir que lo más importante de nosotros es la respuesta que damos a esa pregunta de Jesús. ¿Quién dices que soy yo? Definitivamente la respuesta de Pedro requirió una intervención del Espíritu Santo que le reveló e iluminó las Escrituras a Pedro. Su respuesta no fue lo primero que se le vino a la mente, ni un intento por sobresalir, sino que fue una revelación del Espíritu Santo que se convirtió en una convicción propia. Hace algunos años entendí mi necesidad del conocimiento de Dios. Por meses mi oración consistió en una constante súplica porque el Espíritu Santo me revelara quién era Dios. Aunque ya era creyente, mi perspectiva de Dios era muy influenciada por el mundo. Piénsalo, Hollywood nos quiere decir quién es Dios, las religiones nos quieren decir quién es Dios, incluso la iglesia nos dice quién es Dios, pero ¿quién conoce mejor a Dios que Dios mismo? ¿Quién dice Dios que Él es? Fue precisamente en ese tiempo que compuse la canción llamada El Digno Dios.
La verdad, nunca fue mi plan hacerla pública, simplemente era mi oración y lo sigue siendo porque tenemos una gran necesidad de conocer al Dios verdadero. Debemos negarnos a creer en un Espíritu Santo, un Jesús y un Dios Padre formado por nuestra cultura, y nuestro constante perseguir y oración debe ser conocer al Espíritu Santo, al Jesús y al Dios Padre de la Biblia. La única perspectiva de Dios correcta es la que la Biblia nos da. Toda la palabra es inspirada por Dios, por lo que al leerla tenemos acceso a quien Dios dice que Él es. A través de la Biblia y al Espíritu Santo iluminándola a nosotros, conocemos sus afectos, su voluntad, su carácter, sus obras, su persona. Y esto se llama teología. Es una palabra a la que erróneamente le tenemos tanto miedo, pues teo es Dios y logos conocimiento, lo que significa conocimiento de Dios. Martin Lloyd Jones tiene una frase muy buena que dice: ¿le tienes miedo a la palabra teología? Bueno, si es así, hay algo mal contigo. Teología significa conocimiento de Dios y ese debería ser el mayor deseo de todo cristiano. No quiero sonar insensible, de verdad entiendo el temor que le tenemos a esa palabra. Yo misma lo tuve por años. Conocí a algunos jóvenes engreídos por estudiar en el seminario o por leer ciertos autores y andaban por la vida criticando con severidad, haciendo sentir a los demás hermanos como menos. Abriéndoles mi corazón, yo misma fui una de esas personas que fue duramente criticada por mi falta de entendimiento sobre muchas doctrinas bíblicas. Y yo, por la falta de gracia que encontré en estas personas, me cerré a términos como teología, seminario, doctrina, reformados, etc. Es verdad que lo que yo necesitaba en ese tiempo era alguien que con amor me corrigiera, enseñara y animara en la palabra. Sin embargo, por más loco que suene, Dios lo usó. En ese momento comencé a cuestionarme todo lo que creía acerca de Dios y del cristianismo, filtrándolo por la palabra de Dios. A partir de ese momento, el Espíritu Santo comenzó a trastornar, destruir y construir nuevamente mi entendimiento. Gracias a Dios por su obra que, aunque por un momento fui lastimada, Dios me permitió conocerle mejor. Dios me hizo entender que al temerle a la teología demostraba que había algo malo en mi corazón. Poco a poco me hizo entender que, a pesar de los malos ejemplos, la teología es buena y absolutamente indispensable. La teología no es la causante del orgullo, el corazón humano y perverso lo es. De hecho, la solución para nuestro orgullo es la teología. El antídoto para destruir nuestra arrogancia es el conocimiento del Dios verdadero. Y esto es un misterio porque el conocimiento humano nos enorgullece. Entre más conozcamos de cultura, de gastronomía, de turismo, más orgullo puede haber en nuestro corazón. Pero no es así con el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios nos humilla ya que nos vemos con claridad. La Biblia está llena de ejemplos de esto, por ejemplo, Isaías. Cuando Dios le es revelado, él clama: ¡ay de mí! Soy hombre muerto porque mis ojos han visto al Rey, mis labios son inmundos y vivo en medio de pueblo de labios inmundos. Isaías se humilló porque vio a Dios, pero a la luz del conocimiento de Dios pudo ver su realidad. Pablo es otro ejemplo. Él, con sus aires de autojustificación, iba en camino a matar a cristianos hasta que Jesús les revelado y el gran y temible perseguidor de la iglesia yacía tirado en el piso, atemorizado, diciendo: ¿qué quieres que haga, Señor? Pablo, que es conocido como el teólogo por excelencia, escribió la mayoría del Nuevo Testamento y su conocimiento de Dios o su teología continuó creciendo hasta su muerte. Y entre más conocía a Dios, más humilde lo vemos, llegando a decir de sí mismo cosas como que él se consideraba el peor de los pecadores y teniendo a todos por mayores que sí mismo. Ahora tal vez te preguntes: ¿y cómo crezco en el conocimiento de Dios? Bueno, nosotros crecemos en su conocimiento por medio de la palabra de Dios y el Espíritu Santo.
Es por eso que debemos de desarrollar hábitos diarios de intimidad con Dios, en donde nos acercamos a la palabra de Dios pidiéndole al Espíritu Santo que nos revele lo que ella dice. Amadas, el verdadero conocimiento de Dios nos humilla, y no solo nos humilla, sino que nos transforma y obra en nosotras para bien. No temamos a la teología, al contrario, pidamos a Dios que podamos conocerle más y te aseguro que seremos transformadas por ese conocimiento. Lo cual nos lleva al siguiente punto: Dios en la correcta posición de nuestro corazón. Les leo nuevamente la frase. Una correcta perspectiva de Dios nos llevará a tener a Dios en la correcta posición de nuestro corazón, llevándonos a tener una correcta perspectiva de todas las cosas, permitiéndonos llevar una vida agradable delante de Dios. El segundo punto es que al tener una correcta perspectiva de Dios o una correcta teología, podremos tener a Dios en la correcta posición de nuestro corazón. Esto es tan obvio. Si creemos en un Dios barato e inestable, tendrá en nuestro corazón un lugar muy inferior o tal vez ni siquiera tenga un lugar. Pero si conocemos a un Dios supremo, tomará en nuestro corazón el lugar supremo. Con esto lo que quiero decir es que el conocimiento de Dios es esencial para la adoración. Como dice Jen Wilkin, el corazón no puede amar lo que la mente no conoce. Pero amiga, conocer a Dios te va a transformar para siempre. Él es irresistible. Es imposible conocer la bondad y la gracia de Dios y no ser afectadas. Es imposible conocer la santidad de Dios y no ser transformadas. Es imposible conocer al Dios de la Biblia y no adorarlo como Dios. Tal vez tú dices, Karen, pero conozco a personas que se dicen cristianas y han conocido a Dios, pero no veo que hayan sido transformadas. Bueno, déjame decirte que quizá hayan escuchado de Dios, quizá estén familiarizados con Él, quizá tengan cierta relación con la iglesia y la Biblia, pero sin duda alguna me atrevo a decir que no han conocido a Dios. No lo digo para ofender, sino por amor. La Biblia dice que nos conocerán por nuestros frutos. Dice que la fe verdadera siempre es acompañada de obras, de expresiones, de evidencias. Definitivamente no perfectas, pero sí crecientes. Conocer a Dios tiene un impacto permanente en nuestras vidas. Conocer al Dios verdadero nos llevará a derribar todo ídolo de nuestro corazón para que Dios tome el centro. Cuando hemos conocido verdaderamente a Dios, no hay nada en el mundo que podrá eclipsar nuestro amor por Él. Todo lo que antes tenía brillo queda opacado comparado con su resplandor. Y de repente ya no queremos nada más que su voluntad. Queremos amar lo que Él ama y odiar lo que Él odia. Cuando sucede esto, es que Dios ha tomado el lugar correcto de nuestro corazón. El lugar que siempre le perteneció, pero que por el pecado otorgamos a falsos dioses. La realidad es que naturalmente nadie es teocéntrico. Todos somos egocéntricos desde el nacimiento. Somos centrados en nosotros mismos, por lo que nuestra cosmovisión está totalmente trastornada, afectando nuestras relaciones y todas las áreas de nuestra vida. Pero en el momento en que por la obra milagrosa de Dios tenemos un encuentro con Él, nos revela nuestro pecado y nos da el don del arrepentimiento, de la fe en Jesús y del Espíritu Santo, pasamos de ser egocéntricos a ser teocéntricos. Y cuando Dios toma el lugar correcto de nuestro corazón, todo comienza a funcionar como debería. Si alguna vez te has preguntado por qué existen los conflictos, los problemas, las rivalidades en nuestros matrimonios, en nuestras familias, en nuestros trabajos, en nuestras amistades, bueno, la razón es el pecado. Es la idolatría de nuestro corazón, el haberle dado a alguien más el lugar correspondiente solamente a Dios. Pero cuando Dios toma su lugar y su palabra comienza a gobernarnos, nuestra mente va siendo transformada al diseño original de Dios y con ella nuestros afectos y voluntad, formando en nosotras ahora una cosmovisión centrada en Dios, una renovación en nuestra forma de pensar acerca de todas las cosas. Cuando Dios ocupa el centro de nuestra vida, nuestra atención está en su palabra.
Ahora somos como María, que escoge la mejor parte, estar a los pies de Jesús, escuchando sus palabras, aprendiendo de nuestro gran Salvador y Maestro la vida que agrada a Dios. Es aquí en donde pasamos al tercer punto, la correcta cosmovisión. Cuando Dios ocupa el centro de nuestro corazón, ya no nos aferramos a nuestras ideas y opiniones, todo lo contrario, nos acercamos en humildad a Dios, dispuestas a que por medio de su palabra, el Espíritu Santo desgarre nuestra sabiduría humana y sea reemplazada por la sabiduría de Dios. Acudimos a Dios dispuestas a quitarnos la vieja manera de pensar y ponernos la nueva manera de pensar conforme a su consejo. Empezamos a ver diferente la vida, el pecado, el matrimonio, el perdón, la iglesia, las riquezas, la muerte. Es como si viéramos todo por primera vez. Realmente esto es un milagro. Es cuando Dios cambia nuestro corazón de piedra por uno de carne. Yo recuerdo odiar cosas que ahora amo y amar cosas que ahora odio. Es muy chistoso porque yo decía, lo menos que quiero en la vida es un esposo que me lleve a la iglesia los domingos. A mí me encantaba el ejemplo con el cual crecí, en donde los domingos en la mañana habían taquitos de barbacoa y nos despertábamos tarde, y de repente el Señor hace su obra en mi vida y ahora decía, Señor, quiero un hombre que te ame y que todos los días de la semana estemos buscando tu presencia, sirviéndote, y me casé con un pastor. En verdad vemos todo diferente porque somos diferentes. ¿Recuerdas que te dije que conocer a Dios va a tener un impacto permanente en nuestras vidas? No podemos ser los mismos después de un encuentro con Dios. Dios nos arruina para bien. Ya no podemos pecar a gusto, ya no podemos vivir para nada menos que para la gloria de Dios. Esto no lo hablo religiosamente, sino que en verdad ahora Dios es el centro de nuestra vida, por lo que ahora como respuesta y agradecimiento a su gracia y su amor, buscamos que todo lo que hagamos sea agradable a Él, no para ganarnos su aprobación, sino porque la tenemos por gracia. Ahora vemos todas las áreas de nuestra vida diferente, las vemos como un medio por el cual podemos amar a Dios y amar a los demás. Esto es muy importante de decir, ya que algunos creen que ser teocéntricos significa que damos valor a nada más que a Dios. Dicen, no me importa la gente porque a mí me importa a Dios. Los problemas del matrimonio ya no me importan ni me afectan porque estoy centrada en Dios, pero nos equivocamos. Ser teocéntrica es darle lugar de eminencia a Dios y por ende le vamos a dar valor a lo que Él da valor. A Dios le importa nuestro trato con los demás, a Dios le importa tu matrimonio, a Dios le importan tus hijos, a Dios le importa tu iglesia. Ser teocéntrico tendrá un efecto restaurador en todas las áreas de tu vida. Ser teocéntrico tendrá un efecto en tus relaciones. Porque una correcta perspectiva de Dios nos llevará a tener a Dios en la correcta posición de nuestro corazón, llevándonos a tener una correcta perspectiva de todas las cosas, permitiéndonos así llevar una vida agradable delante de Dios. Vamos por último a Colosenses 1 del 3 al 12, ya que resume hermosamente todo lo que hemos visto el día de hoy. Vamos a leerlo, dice: Damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por ustedes, pues hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos, a causa de la esperanza reservada para ustedes en los cielos. De esta esperanza ustedes oyeron antes en la palabra de verdad, el evangelio que ha llegado hasta ustedes. Así como en todo el mundo está dando fruto constantemente y creciendo, así lo ha estado haciendo también en ustedes, desde el día que oyeron y comprendieron la gracia de Dios en verdad. Así ustedes lo aprendieron de Epafras, nuestro amado consiervo, quien es fiel servidor de Cristo de parte nuestra, el cual también nos informó acerca del amor de ustedes en el Espíritu,
Por esta razón, también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por ustedes, pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que anden como es digno del Señor, haciendo en todo lo que le agrada, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Rogamos que ustedes sean fortalecidos con todo poder, según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en la luz. Te invito a leerlo nuevamente, pero Pablo está elogiando la fe y el amor que tienen los colosenses. Elogia los buenos frutos que están dando y nos da la razón de ellos, que es la esperanza que tienen por la palabra de verdad en sus corazones, la comprensión de la gracia de Dios a través de la comprensión creciente del Evangelio, es decir, el conocimiento de Dios, la teología. Por lo que Pablo ora que sean aún más llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. ¿Se dan cuenta cómo es un conocimiento espiritual? No estamos hablando de algo meramente intelectual. El conocimiento de Dios es algo que el Espíritu Santo y la palabra hacen en conjunto. Y luego dice, para que puedan andar como es digno del Señor, dando más fruto y creciendo aún más en el conocimiento de Dios. Y continúa diciendo que ese conocimiento espiritual los llevará no solo a dar buenas obras, sino a tener más paciencia, perseverancia, gozo y gratitud, lo cual los llevará a dar más y más fruto para Dios. ¿Se dan cuenta? El verdadero y espiritual conocimiento de Dios no enorgullece ni hace amar menos a los demás. Al contrario, nos hace crecer en la fe y el amor, en la perseverancia, paciencia, gozo y gratitud, dando fruto creciente y agradable a Dios. Nos hace teocéntricos para su gloria. Muchos creemos ser personas teocéntricas, es decir, centradas en Dios, por orar de vez en cuando, por asistir a la iglesia, por conocer un poco de la Biblia o por tener vocabulario religioso, pero realmente lo que lo pone a prueba es si nuestras ideas, afectos y acciones buscan estar de acuerdo a la voluntad de Dios revelada en su palabra. Pues alguien centrado en Dios le ha dado a Dios el lugar de eminencia en su vida. Termino con esto nuevamente. Una correcta perspectiva de Dios nos llevará a tener a Dios en la correcta posición de nuestro corazón, llevándonos a tener una correcta perspectiva de todas las cosas, permitiéndonos llevar una vida agradable delante de Dios. ¿Por qué ser teocéntricos? Es verdad que tiene un beneficio en nuestras relaciones, un impacto, tiene un efecto restaurador en todas las áreas de nuestra vida. Pero la mayor razón de por qué buscamos ser teocéntricos es para la gloria de Dios. Glorificar a Dios es el llamado supremo que un hombre y una mujer pueden recibir, ya que es el motivo mismo de nuestra existencia. Ya no hay nada que este mundo nos pueda ofrecer que traiga más gozo y satisfacción a nuestro corazón que hacer para lo que fuimos creados, glorificar a Dios. Si tú consideras que no has tenido una vida centrada en Dios, quiero decirte que ninguno de nosotros lo hemos hecho, que precisamente hemos sido egocéntricos desde nuestro nacimiento. Dios nos creó para su gloria y nosotros hemos vivido una vida para nuestra propia gloria, pecando contra Él. Pero gracias a Dios que envió a Jesucristo, quien toda su vida fue teocéntrico. Nunca hubo una desviación en su corazón, nunca hubo un deseo pecaminoso, nunca pecó. Y Él fue llevado a la cruz a morir por tu pecado y el mío, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y si has depositado tu fe en Jesús, su justicia es imputada a ti y te da un nuevo corazón
y al amado Espíritu Santo, quien te ayudará a poder vivir una vida lejos del pecado y para la gloria de Dios. Te invitamos a formar parte de una iglesia local en donde prediquen la palabra y que busques una Biblia y que comiences a leerla y el Señor te estará hablando. En los siguientes episodios estaremos viendo acerca de cómo se ve ser teocéntrico en diferentes áreas de nuestra vida. No te lo pierdas, y si este episodio ha sido de edificación a tu vida, te invitamos a compartirlo. Gracias por escucharnos y que Dios te bendiga.